El tributo del ingenio San Antonio. Advertencia. La siguiente historia no es real, es creepypasta y esta en particular es ficticia. En Chichigalpa, el aire siempre ha olido a melaza y muerte. Las chimeneas del ingenio San Antonio rugen día y noche, lanzando columnas de humo que parecen oraciones invertidas hacia el infierno. Nadie habla demasiado del lugar, pero todos saben lo que pasa allí cuando llega el mes de octubre. Dicen que, cada cierto número de años, una familia desaparece. Nadie lo menciona abiertamente, pero los ancianos murmuran que es el tributo, el pago que los hombres del ingenio deben al demonio que les dio fortuna. Todo comenzó, según los más viejos, en 1892, cuando el primer ingeniero extranjero llegó a aquellas tierras con una promesa: convertir la caña en oro líquido. Se decía que ese hombre no era de carne ni de patria. Traía ojos tan pálidos como el aguardiente y un medallón con una cruz invertida grabada en metal negro. El fundador del ingenio, don Evaristo, hizo un pacto con él. A cambio de prosperidad, el pueblo debía entregar cada 30 años una vida, una familia, o lo que la oscuridad exigiera. El primer tributo fue la familia Barrios. Un día amanecieron sus puertas abiertas, la mesa servida, el café humeante, pero ni un alma dentro. El rumor se extendió como incendio entre los cañaverales. Los tragó el ingenio, decían los obreros. Y así fue. Desde entonces, cada generación recordaba que el trabajo en esas tierras no solo costaba sudor, también sangre. Pasaron décadas. El pueblo creció, pero la sombra siguió. Los obreros trabajaban con el corazón encogido cuando el sol caía rojo sobre los cañales. Porque sabían que cuando el cielo se tornaba del color del ron viejo, el demonio ya caminaba entre ellos. En 1982 tocó el segundo tributo. Fue la familia Meléndez, que vivía justo frente al portón del ingenio. Una noche de fiesta patronal, se escucharon gritos y luego risas, como si alguien disfrutara del terror ajeno. Al día siguiente, las paredes de la casa amanecieron cubiertas de hollín, con símbolos dibujados con un líquido espeso y oscuro. Nadie quiso entrar. La policía llegó, pero el caso se cerró con una frase absurda: fuga voluntaria. Los viejos del pueblo supieron la verdad. En 2022, Chichigalpa ya no creía en pactos. El progreso había devorado las supersticiones, o eso parecía. Pero la hija de los Meléndez, ya anciana, contaba su historia en susurros a los que se atrevían a escucharla. El tributo volverá, decía. El humo no sube solo, se lleva las almas. Y tenía razón. La familia Dávila se había mudado a una casa antigua, cerca del ingenio, atraída por un buen precio y un terreno fértil. Wilmar, el padre, trabajaba en mantenimiento. Su esposa, Clara, era enfermera en León, y su hija pequeña, Lucía, tenía 8 años. Todo parecía normal, pero las cosas empezaron a cambiar con el humo. Al principio, el aire olía raro. No a caña quemada, sino a carne asada, como si algo vivo ardiera en los hornos. Los obreros se quejaban de escuchar murmullos entre los tubos de vapor. Un supervisor juró ver una figura dentro de la caldera principal. Una sombra alta, con cuernos delgados, que lo miró desde el otro lado del fuego. A los pocos días, desapareció. Clara comenzó a notar comportamientos extraños en su esposo. Dormía poco, hablaba en sueños, murmurando palabras que no conocía. Ofetún, sanguinem, pactún. Una noche, al despertarse, lo encontró de pie frente al espejo, con el rostro salpicado de ceniza, repitiendo: el humo es el alma que se paga, el humo, es el alma que se paga. El ingenio siguió su rutina. La zafra no se detenía, los camiones seguían entrando y saliendo, y los jefes se mantenían callados, como si supieran algo que nadie más debía entender. Pero los obreros comenzaron a morir. Uno cayó dentro de una trituradora. Otro fue encontrado colgado en los galpones, con una sonrisa forzada y los ojos abiertos de par en par. Y cada vez que alguien moría, el humo del ingenio se tornaba más denso, casi líquido. Lucía empezó a dibujar cosas que daban miedo. En sus cuadernos aparecían hombres sin rostro, torres de fuego y un símbolo repetido. Un círculo con una cruz invertida en su centro. Cuando Clara le preguntó qué significaba, la niña respondió con voz apagada: es el que vive en el humo, mamá. Dice que papá lo llamó. Clara no durmió esa noche. Al amanecer, escuchó un rugido proveniente del ingenio. No era maquinaria.
Era un lamento largo, casi humano. Corrió hacia la planta buscando a Wilmar, pero lo encontró arrodillado frente a la caldera mayor, temblando, con el rostro bañado en lágrimas. Ya está hecho, le dijo. No podía negarme. Si no era nosotros, sería otro. Entonces, las sirenas del ingenio comenzaron a sonar solas. El metal vibraba, los cañaverales crujían como si ardieran por dentro. Un vapor rojo emergía de las chimeneas. Clara tomó a su hija y corrió hacia el portón, pero el aire era tan denso que parecía tener peso. Cada paso se volvía una lucha contra una fuerza invisible. Desde los tubos, se escuchaban risas. Voces de niños, de mujeres, de hombres, mezcladas, deformadas, riendo con desesperación. A la mañana siguiente, el ingenio seguía funcionando. Los trabajadores llegaron como siempre, pero nadie volvió a ver a los Dávila. En la casa quedaron las paredes manchadas con el mismo símbolo de 1982. La policía declaró un accidente por fuga de gas. Los jefes del ingenio no hicieron comentarios. Solo un viejo capataz, que llevaba 40 años trabajando allí, se atrevió a hablar en voz baja. El tributo volvió. Cada 40 años, el humo reclama lo suyo. Desde entonces, el humo del ingenio San Antonio nunca volvió a ser blanco. Tiene un matiz rojizo, especialmente al caer la tarde. Y dicen los obreros que, si uno se queda callado y escucha bien entre las calderas, puede oír las voces de los que el fuego se tragó, murmurando una sola palabra, una y otra vez. Tributo, 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 hoy, el ingenio sigue activo. Las máquinas rugen, las cosechas se multiplican, y el azúcar sale más pura que nunca. Pero en Chichigalpa nadie se atreve a vivir cerca. Por las noches, el viento arrastra el olor a melaza y ceniza, y algunos juran ver una familia caminando por los cañaverales. El padre cubierto de hollín, la madre con el rostro de cera derretida y la niña, sosteniendo un dibujo en el que solo hay humo, una cruz invertida y una frase escrita con sangre. El tributo ya fue pagado. Hasta la próxima Zafra. Gracias por estar dándole tanto apoyo a mi página, pronto llegaremos a las 100 historias y habrá evento especial, espero lo disfruten.